Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos he acudido a nuestro encuentro porque quiero que juntos lleguemos a una conclusión, que juntos le demos respuesta bíblica a una pregunta que es muy importante conocer la respuesta tanto para usted como para mí. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Quién debe ser el centro de tu vida? ¿Quién en realidad debe ser el centro de nuestra vida? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? ¿Sabe? De la respuesta que nosotros le demos a este importante interrogante va a depender el desarrollo de nuestra vida a nivel físico, a nivel mental e incluso a nivel espiritual. No quiero que esto lo contestemos con palabra de hombre, sino con palabra de Dios. Y para ello necesitamos ir a nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Mateos 22, versículos 36 y 38. En estos versículos, el Señor Jesús dejó muy claro cuáles deberían ser nuestras prioridades, en qué orden deberían estar los diferentes asuntos de nuestra vida. Nótese lo que dice el versículo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque los discípulos estaban hablando con Jesús. Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Está muy claro, de acuerdo a lo que la Biblia refiere, qué es lo que debe ser el centro de nuestra vida. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos. Mis queridos amigos y amigas, esto debemos tenerlo muy claro, porque cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y recordemos que estamos respondiendo al interrogante, ¿quién debe ser el centro de tu vida? ¿Saben lo que pasa? Que terminamos fracasando. Terminamos llevando a cabo acciones que son incorrectas, perjudiciales para mi vida y también para la vida de los que me rodean. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Quiero leerles dos pasajes del Espíritu de Profecía que fue escrito por la mensajera del Señor Elena G. White con referencia a lo que quiere decir ese importante versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Estas palabras, dice la mensajera del Señor, resumen todo el deber del hombre, implican la consagración de todo el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu al servicio de Dios. O sea, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, si yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, yo voy a tener una consagración auténtica a nivel de espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué es tan importante que sea a estos tres niveles? Pues porque según dice Primera de Tesalonicenses 5:23, nosotros somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere la consagración absoluta y total de todas y cada una de las aristas de mi vida. Para que eso sea posible, yo tengo que amarlo a Él sobre todas las cosas. Cristo debe ser el centro de mi vida. Él debe ocupar el primer lugar. Saben, este pasaje que les acabo de leer, este primer pasaje, lo extraje del libro inspirado Mensajes Selectos, tomo 2. Pero el segundo pasaje está en Mensajes para los Jóvenes, otro libro que fue escrito por la sierva del Señor Elena G. White y que todos nuestros jóvenes deberían leer porque ahí hay pautas importantes para que ellos puedan tener vidas de éxito. Nos dice lo siguiente: los primeros 4 preceptos del Decálogo no permiten que separemos de Dios nuestros afectos. Ninguna cosa debe compartir nuestro supremo deleite en Él. Y se está refiriendo a los primeros 4 preceptos del Decálogo porque amarás a Dios sobre todas las cosas, como se dice en el Nuevo Testamento, fue en realidad ampliado en el Antiguo Testamento en los 4 primeros versículos que forman la ley de Dios. Nos dice la sierva del Señor. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria.
esposa debe compartir nuestro supremo deleite en Él. No podremos avanzar en la experiencia cristiana mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separe de Dios. Y a veces son las cosas más increíbles las que en realidad nos separan de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que, ante la pregunta de ¿quién debe ser el centro de tu vida? Permítanme resumirles lo siguiente. El centro de nuestra vida no debe ser el yo, la familia, la iglesia, el trabajo, el dinero, el cónyuge, las posesiones, los placeres, las modas, los deportes, los amigos o los enemigos. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Él es quien nos da el equilibrio para todo lo demás. Los principios de la vida de Cristo son los que le dan estabilidad a nuestras vidas. Nada ni nadie debe estar antes que Dios. Nada ni nadie debe ocupar su lugar. Mis queridos amigos y amigas, Cristo debe ser el centro de mi vida. Él debe ocupar el primer lugar. Y cuando esto sea así, yo voy a amar a mi esposo como debo amarlo. Yo voy a amar a mis hijos con un amor correcto. Yo voy a amar a mi iglesia con el mejor de los amores, porque Cristo me va a ayudar a tener ese equilibrio. Yo no voy a desviar mis afectos hacia las modas, hacia los entretenimientos, hacia nada que me separe de tener una vida completa, consagrada al Señor, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque es Cristo, estando en el centro de mi vida, el que me va a ayudar a tener el equilibrio. ¿Saben? Mientras estoy hablándoles con respecto a esta pequeña reflexión que les recuerdo se titula ¿Quién debe ser el centro de tu vida? He recordado un pasaje bíblico, el pasaje que cuenta lo que pasó con el sacerdote Elí allá por los tiempos del Antiguo Testamento. Elí era un sacerdote que amaba profundamente a Dios, pero tenía 2 hijos, y esos 2 hijos eran hombres que no reverenciaban igual que su padre pues a su creador, y cometieron actos que en realidad fueron impropios como hijos de Dios que eran. Eso trajo consigo muchísimos efectos nefastos, negativos, perjudiciales, tanto para sus propias vidas como para la de su padre, como para la del entorno, porque ellos como líderes estaban guiando a toda una nación. ¿Saben por qué pasó esto con los hijos de Elí? Porque Elí amaba más a sus hijos de lo que amaba a Dios. Y como amaba más a sus hijos de lo que amaba a Dios, aun cuando los hijos estaban blasfemando y teniendo muchísimos comportamientos impropios aún en el templo de Dios, aunque él en algún que otro momento les reprendió, no lo hizo con la fuerza y la firmeza que debió haberlo hecho. ¿Saben por qué? Porque amaba más a sus hijos de lo que amaba a Dios. Su amor hacia sus hijos estaba desequilibrado porque no tenía el centro, no tenía quien da el equilibrio, que es Cristo. Cristo no era el centro de su vida, era el amor a sus hijos. Y eso trajo, ya les digo, efectos muy tristes, consecuencias muy dramáticas para la vida de Elí, para las vidas de sus hijos, y también le causaron grandes perjuicios al pueblo de Dios. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿quién debe ser el centro de tu vida? Mis queridos amigos y amigas, yo espero que a partir de ahora usted tenga claro que el centro de su vida debe ser Dios. Hasta aquí nuestra pequeña reflexión. ¿Quién debe ser el centro de tu vida? Yo espero y deseo que la información aquí compartida le resulte de bendición, que usted tenga claro quién debe ser el centro de su vida y que empiece a andar en equilibrio, porque eso es lo que espera de nosotros nuestro Creador. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.